por lo menos que ha habido, y voy a decirlo en inglés, un turning point, que empezó hace tiempo y que ahora ya esto es una manifestación de que la gente está en desacuerdo con esta política, que es un fracaso por más de que haya habido un crecimiento que no es tal, sino una recuperación que gracias al amigo Duhalde destrozó al país en el año 2001, ¿no? Con todas las cosas que hizo. Yo no voy a decir que las cosas se habían hecho bien en esa materia en la década del 90, pero porque algo sea... porque usted tenga una apendicitis no quiere decir que le tienen que sacar el apéndice por la boca, ¿no? Y esto fue lo que hizo el señor Duhalde para destrozar a la economía argentina, que cayó en el 2001 el 10%, casi el 11%. Y por último, para terminar, querría decir algo de un artículo que salió de un señor a quien yo respeto, que es el señor Sanguinetti, el uruguayo, hablando de que Marx ha sido mal interpretado. No, Marx no fue mal interpretado. Marx fue el que interpretó mal todo lo que dio, porque no se dio cuenta siquiera de por qué de verdad había pasado lo que él sí se dio cuenta, de que el mundo empezó a crecer con la burguesía, o sea, con el mal llamado sistema capitalista, y le echó la culpa a la explotación. Y de ahí en adelante, todos los sistemas totalitarios que han habido en el mundo han tenido esa vertiente de una manera u otra, porque es una mezcla de nacionalismo con socialismo. El individuo no existe. Usted no existe, señor. Cuando a usted le dicen que usted es el pueblo, lo que le están diciendo es que usted no tiene más derecho que lo que el gobierno le quiere dar. En otras palabras, usted no tiene derecho. Bueno, creo que podemos conversar un poco más después de todas estas cosas. Esta gran entrepreneur, ¿no? Porque ella conduce un programa de televisión, es un ejemplo de libertad. Bueno, esta noche ya he pagado demasiados elogios, te digo, al dios de los elogios. Si te cobraran impuestos por eso, mirá, no demos ideas. No fui a votar porque escuché decir a Macri que quería aumentar algunos impuestos. Entonces, como por mis principios... Después lo negó, ¿viste? Yo lo escuché en una entrevista en Radio del Plata, justamente con Alfredo Leuco, y después lo negó, a raíz de una pregunta de un oyente. ¿Te acordás el candidato a presidente que decía: no solamente digo que voy a aumentar los impuestos, sino cómo voy a hacerlo? Y después ganó Fernando de la Rúa. Por supuesto que en ese aviso no decía cómo iba a hacer para bajar los impuestos. Y el 27 de diciembre de ese mismo año se mandó un impuestazo. Sí, en lugar de bajarlos los aumentó. Y después bajó los sueldos de los empleados públicos, que fue un impuesto encubierto. Ese de Machinea, ¿te acuerdas? Lo trajo a cabal que hizo el impuesto al cheque. Impuestazo tras impuestazo. Pero el impuesto al cheque era transitorio. Sí, como todo, como el impuesto a las ganancias que se también el de las ganancias, que quiero decir, cuando dicen que los empresarios están a favor porque están ganando mucha plata, sí, pero están pagando mucha plata porque como que no permiten la revaluación de los activos, ¿no? El impuesto a la renta, a las ganancias en la Argentina hoy no es el 35%. Si la inflación que ha existido es la verdadera, el impuesto ese está en el 51%. Si la inflación es más, el impuesto a las ganancias todavía es más, y puede ser que usted esté pagando impuestos a ganancias que no existen, porque son ganancias nominales, claro, por supuesto, que no son reales. Esta es la realidad que se está viviendo hoy en la Argentina. Pero insisto, que hay que ser optimista, porque creo que la gente se está dando cuenta. No. Sí, yo creo que, como vos decías, el triunfo de Macri en la capital es un dato importante. Yo comparto con vos en que perdió el gobierno en la capital, pero también creo que hay mérito de Macri en cuanto a lo que los porteños proyectamos en lo que puede ser una gestión
con voluntad de cambio, por lo menos con voluntad de acción. No, yo creo que sí, que yo no le quiero quitar méritos, pero además lo dije que han querido decir que el problema de él es que tiene un apellido... Sí, Mauricio es Macri. Sí. Y yo diría, Mauricio es Macri, Mauricio Sí, es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él ha tenido que reponerse al apellido, Sí. porque lo han atacado desde mi punto de vista injustamente. Sí. Pero el apellido no es de las cosas que le ha ayudado a él en esta campaña. Él lo ha Ahora, tenido que hacer. qué tremendo, ¿no? Porque Daniel, que es Filmus, dijo que a él lo votaron los ciudadanos pensantes y enumeró intelectuales, hombres de la cultura. Dijo, en definitiva, los que piensan me votaron a mí. Y yo, la verdad, como parte de ese 60% de la ciudadanía porteña que votó por Macri, me sentía agraviada por el señor Filmus, que, dicho sea de paso, es el ministro de Educación de los argentinos. Entonces, me alegro de que haya mostrado la hilacha cuando tiene que reconocer la derrota. Hubiera sido mucho más grave que esa hilacha lo hubiera mostrado consagrado jefe de gobierno. Yo voy a corregir el tema en la línea de lo que tú estás diciendo. A mí no me preocupa el tema en esa forma, porque los grandes totalitarismos de este mundo lo hicieron la gente pensante. Lo hizo Marx, Hegel, Fichte, Nietzsche, Kant, Sí. ¿cómo se llama? Rousseau. Sí, claro. Pero esos fueron los inventores del totalitarismo. Así que el problema no es pensar, sino pensar bien. Y a veces es mejor no pensar. Claro. Si uno va a pensar mal, más vale no pensar. Leer el lado bueno de la biblioteca, como Marina Calabró, que parece que ha leído el lado bueno de la biblioteca. Te voy a hacer una pregunta íntima. A ver. ¿Qué sentiste cuando leíste este libro? ¿Qué te pasó por tu mente, en tu persona? Y es muy movilizador, me parece que es fundacional, es uno de esos libros que, no sé si decir te cambian la cabeza, porque yo ya lo agarré con la cabeza cambiada por ese ADE, así que no sé si me la cambió, pero me parece que está contado fantásticamente el espíritu del capitalismo, la importancia que tiene en el sostén de una economía, lo que es el empresario, el hombre de la iniciativa, ¿no? El hombre que decide ponerse al mundo sobre sus hombros, y un poco lo que decía la frase de Adam Smith con la que iniciaban ustedes el programa, ¿no? El Estado, el gobierno seguramente no puede crear riqueza, pero sí puede impedir la creación de riqueza. Y me parece que es una Bien, síntesis Marina. maravillosa del espíritu de la rebelión de Atlas. Nos están llamando para un corte, enseguida volvemos y vamos a seguir con este tema. Dale. Ya volvemos.